abren Caracol Radio en sus ondas digitales, la Federación Nacional de Departamentos, para que ustedes nos sigan a través de la página web de Caracol, de la página web de la Federación de Departamentos, de los canales de YouTube, de los canales de Facebook, para hablar de un tema que llevamos hace ya un buen número de semanas discutiendo en el país: la federalización, la autonomía territorial, la descentralización en Colombia. Bienvenidos nuevamente para que sigamos ahondando en estas ideas y en estas posibilidades que pensamos podrían dar una mejor organización del territorio colombiano. Hemos dicho otras veces que hablar de autonomía implica principalmente analizar las políticas administrativas y las competencias para gestionar los recursos, los dineros, la plata, que es con lo que finalmente se puede construir lo que necesita construir el Estado colombiano. Estos dineros, estos recursos, estas platas son las que manejan y asumen tanto el Estado como las entidades territoriales. Pero, en este último caso, la capacidad que tienen estas entidades territoriales para tomar decisiones se encuentra claramente reducida porque el poder fiscal se concentra o de plano está completamente localizado en Bogotá. Por esto consideramos que es un tema clave que surge en medio de esta discusión de reevaluar o de repensar la adaptación de un modelo federal, territorial, autonómico, otra manera de organizar nuestros territorios, y de cómo en ese repensar ese modelo podemos asignar de una manera mucho más eficiente los recursos entre los departamentos del país. ¿Qué problemas es lo que vamos a hablar hoy? ¿Qué problemas tiene el manejo del presupuesto? ¿Qué cambios son urgentes para las administraciones regionales? Esto, recordamos siempre, en el transcurso de este estudio que realizan tanto los gobernadores como académicos constitucionalistas para plantear posibles propuestas de reformas legales o reformas constitucionales en una discusión que, como les digo, lleva ya unas cuantas semanas en el país, pero que se agudizó a raíz de que el 8 y el 9 de mayo en Río Negro, en Antioquia, conmemoramos los 160 años de la Constitución, única Constitución federal que ha tenido el Estado colombiano a lo largo de su historia. Para hablar de estos temas que les he planteado, tenemos unos invitados hoy acá a través de la Federación de Departamentos y de Caracol Radio para seguir discutiendo de esta descentralización en Colombia. El primero de ellos es el gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria. Gobernador, ¿cómo está? Bienvenido. Alfonso, gracias por la invitación. Un saludo para todos los oyentes y para quienes nos siguen también a través de streaming y, por supuesto, para los demás compañeros de este panel. Un abrazo. Perfecto, gobernador. Recordemos que él también fue alcalde de Medellín en su carrera política, es administrador de empresas de profesión. También nos acompaña Luis Fernando Mejía. Bienvenido, Luis Fernando, a este espacio. Alfonso, ¿qué tal? Un saludo muy especial, gracias por la invitación, un saludo para el gobernador y también para el doctor Amílcar Acosta. Un saludo y gracias de nuevo, un placer estar con ustedes. Luis Fernando Mejía es el director de la Fundación para la Educación Superior y el Desarrollo, FEDesarrollo, es economista, fue director del Departamento Nacional de Planeación y completa hoy este grupo de expertos que nos acompañan para analizar el tema de la distribución de los recursos territoriales. Amílcar Acosta. Amílcar, ¿cómo está? Bienvenido también a este espacio que abrimos en Caracol Radio y en la Federación de Departamentos. Gracias, mute, Amílcar. Muy complacido en compartir este espacio con Luis Fernando, con el señor gobernador y bueno, también muy complacido en compartir esto con todos los colombianos. Con todos los colombianos, así es, Amílcar, tenemos que compartir esto. Amílcar fue ministro de Minas y Energía, fue presidente del Senado de la República, es economista, es autor de muchos libros y reconocido en la discusión de estos asuntos económicos y políticos de Colombia. Bueno, de entrada vamos ya a hablar de este asunto que planteaba desde el comienzo. ¿Qué problemas en la forma como hoy está funcionando la administración del territorio colombiano y la distribución de sus recursos? ¿Cuáles son los problemas más acuciantes que tienen los que gobiernan en los territorios por el manejo que se hace del presupuesto del país? Y empiezo, por supuesto, con usted, gobernador Aníbal Gaviria, ya que está exactamente haciendo el ejercicio de esa recepción y manejo de los recursos del Estado colombiano, en este caso para su departamento Antioquia. Sí, Alfonso, para tratar de, como nos hemos comprometido, a dar respuestas cortas y poder tener
la participación de todos los panelistas y varias rondas. Yo me voy a referir únicamente a un tema, y es, en cierta medida, la eficiencia en la inversión pública. Es que uno de los principales problemas que tiene el centralismo es grandes ineficiencias en la inversión pública, porque una verdad casi universal es que el Estado que más eficientemente puede invertir en un territorio es el que está más cerca. Y eso cuenta, por ejemplo, en el caso de los municipios para esas inversiones locales, en el caso de los departamentos para las inversiones de orden territorial y en el caso de la nación para las inversiones que son de la dimensión nacional. Entonces, miremos una cosa tan simple como la siguiente, es que en muchas ocasiones se deciden inversiones desde Bogotá por parte de funcionarios que no conocen ni siquiera el territorio. Funcionarios que usted le pregunta por el municipio o por el sector en el que está decidiendo una inversión y resulta que no conoce el nombre del municipio, no conoce el nombre del alcalde, no conoce el nombre de la vía y, sin embargo, está decidiendo sobre esa inversión. Eso me parece a mí que es un primer aspecto, la eficiencia en el gasto público, la eficiencia en las inversiones. Hoy tenemos un desequilibrio enorme del 100% de la masa fiscal del país, entre el 80 y el 82% se decide desde el centralismo en Bogotá y apenas el 20 o 18% por parte de las entidades territoriales, esto es la suma de departamentos y municipios. Eso está claramente desequilibrado y no permite una inversión eficiente de esos recursos en los territorios. Por supuesto, a lo largo de los años, y además lo hemos venido resaltando a lo largo de estas discusiones que hemos tenido este año 2023, y por eso quiero ahondar con ustedes, Luis Fernando y Amílcar, sobre, primero preguntarles por supuesto si están de acuerdo con el análisis que hace el gobernador Gaviria, pero especialmente preguntarles si existe con lo que tenemos hoy en nuestro orden constitucional y en nuestra organización estatal una posibilidad de cambiar y de manera pronta ese desequilibrio de las finanzas. Luis Fernando, usted que hace siempre los análisis económicos a través de FEDesarrollo, ¿qué opina? Pues mire, Alfonso, aquí hay varios temas muy importantes. Obviamente el tema de descentralización, como lo menciona el gobernador, pasa de manera central por el tema de los recursos. Y quisiera mencionar ahí dos datos para aportar a la discusión. El primero, cuando usted mira la autonomía en ingresos a nivel departamental, esto quiere decir qué proporción de los ingresos totales de un departamento, de un municipio, provienen de ingresos tributarios, una medida de autonomía, porque en la medida en que esa proporción sea más alta, esto implica que cada vez dependen menos de las transferencias que anteriormente se conocían como el situado fiscal y hoy en día son las que provienen del Sistema General de Participaciones. Eso está positivamente correlacionado con la competitividad. Así que seguramente hay algunos de los canales que está mencionando el gobernador. En la medida en que haya esa autonomía, esa capacidad de generación de recursos, esa menor dependencia por parte de las decisiones del gobierno nacional, eso lo que genera es seguramente inversiones más eficientes, más focalizadas, más de largo plazo que determinan de nuevo aumentos muy importantes en competitividad. Y cuando usted mira, Alfonso, una versión histórica de los últimos 100 años de cómo ha sido justamente la evolución de esos ingresos propios, ingresos tributarios, lo que ve es que ha habido un desequilibrio enorme entre el gobierno nacional y los departamentos y municipios. Le voy a dar unas cifras muy sencillas para que podamos ponerlas a la discusión. La primera, cuando usted suma los ingresos tributarios de los municipios y departamentos, estoy hablando cifras comparadas en los últimos 100 años, en 1923 los ingresos de municipios y departamentos eran del 3,3% del Producto Interno Bruto. Esa misma cifra para el gobierno nacional era el 3,9%, es decir, ligeramente por encima de lo que era la suma de los impuestos que recibían directamente los municipios y los departamentos. ¿Cómo son las cifras más recientes? Y me refiero al 2020, un año, digamos, que todavía no tuvo el impacto de la pandemia porque buena parte de los impuestos se pagaron de manera rezagada frente a la actividad económica del año anterior. Bueno, los ingresos de los municipios y departamentos se mantuvieron en 3,3. Hubo una recomposición, cayeron los de los departamentos en favor de los municipios, pero en el agregado estamos exactamente en 3,3% del PIB. ¿Qué pasó en el gobierno nacional?
13, 14% del PIB. Ahí es donde se ve claramente ese enorme desequilibrio en términos de los recursos y justamente esa ausencia de una autonomía por parte de los departamentos y municipios para poder tener ingresos que les permitan justamente entregar los bienes públicos necesarios, seguridad, infraestructura, educación, salud, entre otros, que son fundamentales de nuevo para la competitividad, para el bienestar de los habitantes en el país. Y lo que hacen todos los gobiernos, lo hizo ya este gobierno de Gustavo Petro, fue su primera iniciativa, y lo han hecho todos los anteriores 2, 3, 4 veces, es promover, procesar y hacer aprobar reformas tributarias. Ninguna de estas reformas tributarias ha apuntado a la equidad. ¿Por qué no hemos sido capaces de hacer una reforma tributaria que acabe con esas inequidades de las que estamos hablando, Amílcar? Bueno, a partir de lo planteado por el gobernador y por Luis Fernando, yo complementaría esa respuesta siguiendo con la tuya en el sentido de que desde el año 2000 al año 2022 se han aprobado por parte del Congreso de la República, desde luego por iniciativa del gobierno nacional, 14 reformas tributarias, todas ellas para arbitrarle recursos a la nación, ninguna de ellas para arbitrarle recursos a las entidades territoriales. Eso explica entonces la concentración de los ingresos, como ya lo planteó el señor gobernador, más del 80% del recaudo de impuestos es para la nación y el resto se reparte entre departamentos y municipios. Pero esto tiene que ver también con la concentración de las funciones fundamentales. De las 25 funciones fundamentales que tiene el Estado, 15 de ellas son privativas de la nación y las 10 restantes son compartidas entre la nación y las entidades territoriales. Ninguna de ellas es exclusiva, competencia de las entidades territoriales. Ahora bien, hablaba Luis Fernando de los 100 años, pero en estos 100 años transcurridos, estamos hablando de la Constitución de 1886 y la de 1991. Resulta que en 1991 se hizo se expidió una nueva Constitución y por primera vez se estableció el principio de la autonomía territorial, que no cabía en la Constitución de 1886. Pero ¿qué ha pasado en estos 32 años de vigencia de esa Constitución? Que no hemos avanzado en autonomía, por el contrario, hemos experimentado un proceso de recentralización. ¿Y cómo se ha dado esa recentralización? A través de lo que yo llamo una descentralización disfuncional, que es delegarle funciones y competencias a las entidades territoriales, pero sin recursos, contraviniendo lo dispuesto en el artículo 356 de la misma Constitución, que dice textualmente que no se podrán descentralizar competencias sin la previa asignación de los recursos fiscales para atenderlas. Bueno, yo quiero ahora plantear un tema que es el que a mí más me llama la atención porque es la manera casi inequívoca de sacarle el quite a esta discusión, y es la corrupción. O sea, se ha vuelto ya un presupuesto con el que todo el mundo cree que en las regiones hay corrupción, y entonces por eso no puede haber presupuesto, no puede haber responsabilidad, no puede haber competencia en las regiones porque van a robarse la plata. ¿Realmente eso es así? ¿Realmente hay un riesgo de que si se aumenta la autonomía de las regiones, se aumente también la corrupción? Luis Fernando, por ejemplo, empezando con usted, ¿qué cree? Aunque esto se lo quiero plantear a los tres. Pues mire, yo creo, Alfonso, que eso realmente va en contravía de la realidad, porque los actos de corrupción son de todos los órdenes del gobierno, no es simplemente algunos departamentos, algunos municipios. En el orden nacional también, infortunadamente, hemos tenido problemas. Pero por otro lado, la gran mayoría de recursos del orden nacional y del orden territorial se ejecutan sin ningún acto de corrupción. Lo que se escucha en los medios, por supuesto, siempre es preocupante y ojalá no tuviéramos esos actos, pero cuando usted mira las proporciones frente a lo que es el presupuesto general de la nación y lo que son los niveles de ejecución a nivel departamental y territorial, realmente la gran mayoría de presupuestos se ejecuta de una manera transparente, eficiente y ordenada.
En ese sentido, yo creo que no vale la pena, digamos, retomar este tipo de discursos que lo que creo es básicamente muestran un desconocimiento de lo que son las capacidades a nivel departamental y más bien, como lo mencionaba el gobernador, una especie de centralismo mezclado con soberbia. Lo que necesitamos acá es, de nuevo, fortalecer, por un lado, las transferencias, como lo mencionaba muy bien Amílcar, dadas las descentralizaciones y las responsabilidades que se han dado, que cada vez son más amplias a los departamentos y los municipios en materia de salud, de agua potable y saneamiento básico, de educación y de infraestructura, que por supuesto es fundamental, por un lado, y por otro lado, continuar fortaleciendo los ingresos propios para fortalecer justamente también esa autonomía de los departamentos. ¿Qué falta? Usted lo menciona ahora, Amílcar, hemos tenido más de 14 reformas tributarias en los últimos 23 años. No hemos tenido una sola que se enfoque en el componente territorial. De hecho, una de las tareas pendientes que tiene el Congreso de la República es emitir un estatuto tributario territorial que permita ordenar esa gran cantidad de instrumentos que hoy en día no son lo suficientemente eficientes, no están bien focalizados, que permita dar claridad en reglas de juego y apuntalar esos recursos para los municipios y departamentos hacia adelante. ¿Cómo ve esa afirmación de que en las regiones hay más corrupción y hay más riesgo de corrupción? No, yo creo que eso es obvio. Luis Fernando lo ha dicho, pues creo que todo el mundo lo piensa. Decir que la corrupción en Colombia o en cualquier parte del mundo está concentrada en un nivel de gobierno, pues eso es completamente absurdo. Desafortunadamente, la corrupción permea todos los niveles de la sociedad. Hay corrupción en el sector privado, hay corrupción en el sector público, hay corrupción en parte de los entes territoriales municipales, de los departamentos de la nación. Eso yo creo que es absurdo señalárselo a un solo nivel. Nosotros no podríamos decir que, como dicen algunos, yo no comparto esa teoría, que la corrupción a nivel nacional es más grande. Yo creo que eso es un argumento completamente traído por los cabellos. Pero además, haría dos comentarios allí. Lo que se debería hacer, si alguien piensa que hay que trabajar en ese sentido, hombre, haga la descentralización, la autonomía, y entonces refuerce la capacidad de control y la capacidad de verificación y la capacidad de seguimiento del gobierno central sobre los recursos en los entes territoriales. Me parece que eso sería una respuesta en cierta medida lógica a alguna inquietud valedera que se tuviera en ese sentido. Y lo otro, hablando de las reformas territoriales y de la pregunta anterior que respondían los compañeros del panel acerca de por qué no se han hecho las reformas, pues hay que decirlo muy francamente, porque los gobiernos centrales siempre, aun cuando en muchas ocasiones los candidatos a la presidencia de la República como candidatos hablan de descentralización, autonomía, como presidentes dan la vuelta completamente. Y entonces tenemos una cuadratura del círculo, y es que quienes tienen que hacer la descentralización son el gobierno nacional y el Congreso, y ninguno de los dos ha tenido ni tiene interés en hacerlo. Entonces, creo que eso tiene que, por eso hemos querido desde la gobernación de Antioquia, desde la Federación de Departamentos, agitar este debate nacional, para que esto sea un tema que la opinión pública en general debata y que de alguna manera genere una opinión que lleve al gobierno nacional y al Congreso de la República a verdaderamente hacer cumplir con la Constitución. Es que aquí lo que hay es un incumplimiento flagrante de la Constitución. La Constitución dice en su artículo primero que Colombia es un Estado unitario, descentralizado y con autonomía de sus entidades territoriales. Lo único que se ha cumplido es lo de unitario, y por el contrario, como lo han dicho mis compañeros de panel, el proceso en los últimos 30 años de la Constitución ha sido de recentralización. Y de pronto ahora dejo para una próxima respuesta el tema de, es que esto no es solo de recursos. Hay, por ejemplo, competencias
limitaciones a la capacidad de los gobiernos de hacer, que teniendo los recursos no nos dejan hacer. Eso ya sí es el colmo, digamos, de el perjuicio que tienen los territorios por el centralismo o la falta de autonomía. Pronto vamos a escuchar eso, gobernador Aníbal Gaviria, porque me parece un planteamiento muy interesante para desarrollar y para que la gente sobre todo entienda por qué de lo que estamos hablando tiene que ver con su vida diaria y no es un asunto pues de entelequia política. Pero antes de escucharle ese planteamiento, gobernador, quiero también oír de Amílcar Acosta, nuestro invitado al panel, su concepto sobre este lugar común en que hemos vuelto en los medios y en las esferas políticas del país, la corrupción como sinónimo del manejo regional. Alfonso, para mí que esa es una falacia que sirve de disculpa, que sirve de pretexto, que sirve de justificación para mantener la concentración de los recursos y de las decisiones que se toman con respecto a esos recursos en manos de la nación. No es un secreto para nadie que en este país la corrupción ha hecho metástasis. Y este es un país centralista en todos los órdenes. Por eso yo he afirmado, y lo repito, que en este país hasta la corrupción está centralizada. Porque la corrupción es directamente proporcional a los recursos que se manejan. Y siendo que la nación maneja las 2/3 partes de los recursos del presupuesto, que es de donde salen la asignación de los recursos para la contratación, en esa misma proporción se concentran también los actos de corrupción. Uno de los casos de corrupción emblemáticos en este país es Odebrecht. ¿Qué tuvieron que ver los departamentos y los municipios en semejante escándalo? Realmente el nido de esa corrupción estuvo en la nación, en las entidades del orden nacional. Muchas veces incluso se incurren actos de corrupción en los territorios. Se construyen elefantes blancos y esos elefantes blancos y esos actos de corrupción que tienen lugar en los territorios se le endilgan a las entidades territoriales cuando ellas no tienen poder de decisión. Pongo un solo ejemplo. Cuando se habla de elefantes blancos, sale a relucir uno que es monumental, que es la represa del Ranchería en el departamento de La Guajira. Pero en manos de quién ha estado la decisión de que esa gran obra, que hoy es un elefante blanco, no cumpla la finalidad para la cual se concibió, que era irrigar 18,000 hectáreas, darle agua potable a 8 de los 15 municipios de mi departamento y generar 19 megavatios. Y desde el año 2010, que se inauguró la presa, ahí está ese elefante blanco. Pero ¿en dónde está? En La Guajira. Y cuando se habla de elefantes blancos en La Guajira, entonces la responsabilidad se le endilga al departamento de La Guajira. Me gusta mucho lo que ha hecho Amílcar de poner ejemplos concretos y quiero invitarlos a ustedes a que de alguna manera lo hagamos así y específicamente que bajemos la discusión para que la gente entienda por qué esto tiene que ver con su vida diaria, como lo dije hace unos minutos. Entonces regreso, gobernador Gaviria, con el planteamiento que usted dejó abierto, que no se trata solo de plata, es muy importante, no se trata solo de recursos, que es de lo que hemos hablado hasta ahora, sino de competencias, de poder hacer cosas. ¿Cuáles son las cosas que no les dejan hacer a las entidades territoriales? Y en caso, le agrando la pregunta, en caso de que pudieran hacerlas, ¿eso cómo le mejoraría la vida a los habitantes de los departamentos? Sí, Alfonso, totalmente listo para eso. Y además creo que lo de Amílcar nos da
pista de aterrizaje para ese tema. Un tema clarísimo, la salud. Mire, los departamentos tenemos los recursos y en muchas ocasiones lo compartimos con los municipios para construir un hospital. Eso sí que es fácil, entendible para el ciudadano. Pero si, por ejemplo, el hospital vale más de 5.000 millones de pesos, pues tenemos que hacer una tramitología que se vuelve supremamente engorrosa y en algunos casos eterna, y en algunos casos, hay que decirlo, desafortunadamente contaminada por intereses políticos del orden nacional. Entonces, ese es el ejemplo. Tenemos en Antioquia varios hospitales en los que podríamos estar ya construyéndolos, tenemos los recursos, tenemos los diseños, hemos hecho todo, pero eso se tiene que enviar a esos vistos buenos nacionales y no podemos ni siquiera avanzar en la construcción de un hospital, en la mejora o en la ampliación de un hospital, porque tenemos que dar el visto bueno. Pasan 6, 8 meses y nos devuelven los proyectos con unas observaciones y los tenemos que volver a llevar nuevamente después de contestar las observaciones. Y esto no le ha pasado a Antioquia, esto se lo he escuchado pues yo a 10 o 15 compañeros gobernadores. Y le voy a poner otro ejemplo increíble en otra de las áreas más importantes del servicio público y del desarrollo de una sociedad, que es la educación. Aquí el centralismo llega pues a un nivel tan asfixiante en el sentido de que para entonces proveer la plaza en una institución educativa, eso tiene que surtir unos trámites a nivel nacional, eso no lo puede hacer ni un alcalde ni un gobernador, y en muchas ocasiones nosotros en el territorio tenemos protestas de los ciudadanos en los municipios, tenemos protestas de los estudiantes, tenemos protestas de los mismos compañeros de las instituciones educativas, profesores, docentes, porque se llevan meses sin proveer una plaza y no podemos hacerlo, pero es muy difícil explicárselo a la gente porque la gente cree que con lógica el gobernador o el alcalde podrían hacerlo. Ahí hay dos ejemplos cercanos a la gente de un asfixiante centralismo. Ese es el camino que creo que tenemos que recorrer para explicarle a la gente por qué este es un problema que les agobia sus vidas y por qué una vía de solución de este problema podría mejorarles esos detalles de cada día, como ese de nombrar más rápidamente una plaza de un maestro, como ese de tener un acceso más oportuno y rápido a los servicios de salud o a muchos otros servicios. Quiero preguntarle ahora a Luis Fernando Mejía, justamente porque lo planteó hace un rato, sobre la necesidad de avanzar en ese estatuto tributario territorial. Amplíenos, por favor, doctor Mejía, más sobre esa necesidad que tiene el país, por qué no se ha ampliado y sobre todo cómo debería quedar, en qué sentido por lo menos debería quedar formado ese estatuto tributario territorial y si habría, usted a través de FEDesarrollo lo han estudiado, si habría un modelo ideal para que en ese estatuto se repartan los recursos entre el gobierno central y los gobiernos territoriales. Pues Alfonso, mire, lo primero es que hoy en día los departamentos y municipios tienen en principio una gran cantidad de instrumentos tributarios para poder fortalecer sus ingresos propios, pero realmente en la práctica están muy concentrados, para el caso de los departamentos, en los impuestos al vicio, como se conocen popularmente, y en el caso de los municipios, con el impuesto de industria y comercio, el ICA, famoso ICA, y el impuesto predial, que son, digamos, los impuestos más importantes. También ahí entra la sobretasa a la gasolina, pero son los dos impuestos más importantes a nivel municipal, y en el caso de los departamentos, los impuestos al vicio. Bueno, resulta que hoy en día hay una gran cantidad de instrumentos eventuales que se pueden utilizar, más de 10, la última cuenta que hicimos eran alrededor de 13 instrumentos, pero realmente no se han reglamentado, no se han dado los lineamientos para poder fortalecer justamente esa capacidad por parte de los departamentos de poder implementarlos, entre otras cosas porque además la ausencia de una normatividad desde el orden nacional puede generar conflictos e inquietudes frente a las solicitudes que se hacen, por ejemplo, a través de los consejos, que es donde se deben, digamos, llevar a cabo este tipo de aprobaciones.
Entonces, lo que puede dar un estatuto tributario es una cancha de juego, unas reglas que permitan ordenar esta discusión tributaria a nivel departamental y municipal y darle esas herramientas, esos instrumentos a los departamentos justamente para poder fortalecerlo. Y quisiera darle un ejemplo también, ya que pues, tanto el gobernador como Milka han hablado de ejemplos muy particulares, que no está relacionado con el tema de impuestos como tal, sino con el tema de competencias. Una cosa que realmente muestra justamente ese centralismo absurdo que todavía permanece en el país es que la gestión catastral, que por supuesto es fundamental para los municipios y departamentos, porque ratifico, el impuesto predial es una de las fuentes primordiales de ingreso a nivel local, está en cabeza de una institución del orden nacional, del Instituto Geográfico Agustín Codazzi. Hoy en día solamente existen 4 catastros descentralizados, que son el de Antioquia, donde está el gobernador, el de Medellín, el de Cali y el de Bogotá. Entonces solamente tenemos a 3 de las principales ciudades del país con un catastro descentralizado. ¿Qué permite esto? Cuando usted asume como la competencia a nivel local de gestionar el predial, el catastro, pues justamente puede ir acomodando las necesidades de recursos, pero también las necesidades de los ciudadanos, porque usted conoce cómo está la situación a nivel local. Cuando usted lo hace desde el orden nacional, primero, no se tiene conocimiento del territorio, por un lado, y por otro lado, no se tienen las capacidades, y por eso uno de los grandes problemas del ordenamiento del territorio de nuestro país es justamente la gran desactualización catastral que tenemos a nivel, no solamente urbano, sino a nivel rural. Entonces, lo que se tiene que hacer es ir descentralizando las competencias en la medida en que las capacidades locales lo hagan, lo permitan. Recientemente, por ejemplo, Barranquilla, que ha tenido una gestión a nivel local muy destacada, por ejemplo, empezó a asumir justamente esa gestión catastral. Ese tipo de ideas de ir descentralizando las competencias para ir alineando las responsabilidades de los departamentos y municipios con los recursos, con las capacidades y con el conocimiento del territorio son fundamentales para resolver buena parte de estos problemas que hemos identificado a lo largo de esta charla. Quiero que sigamos en esta charla hablando sobre competencias. Amílcar, usted, me excusa si me equivoco en las cifras porque lo hago de memoria de lo que usted citó hace unos minutos, dijo que había 15 competencias que estaban centralizadas absolutamente en el Estado, unas 10 compartidas con las entidades territoriales, ninguna solamente como potestad de estas entidades territoriales. ¿Cuáles competencias en ese sentido que nos planteó ahora Luis Fernando Mejía podrían pasarse muy rápido a las gobernaciones, por ejemplo? No lo escuchamos. No lo escuchamos, Amílcar. Cuando tú estás hablando de competencias, de facultades de las entidades territoriales, estamos hablando de las que le delega la nación. No son atribuciones propias de las entidades territoriales. Un ejemplo patético de ello es lo que tiene que ver con el manejo de los recursos del Sistema General de Participaciones. Esos recursos tienen una destinación específica: salud, educación, agua potable y saneamiento básico. En la práctica, entonces, lo que está haciendo el departamento y lo que hacen los municipios es administrarle, por ejemplo, la nómina de maestros a la nación. Pero ya lo decía el señor gobernador, cuando se quiere crear una nueva plaza, si no es autorizado por el Ministerio de Educación, no lo puede hacer. Entonces es unas delegaciones de competencias que el gobierno nacional mantiene el poder de decisión. Esto se manifestó palmariamente también en el Sistema General de Regalías. Resulta que los órganos colegiados de administración y decisión, OCAD, que llegaron a ser más de 1000 en el país, ningún proyecto se podía aprobar en esos OCAD sin el visto bueno de planeación nacional y sin la viabilidad del respectivo ministerio. Y hubo ministerios que se daban hasta 1 año, 2 años, gobernador, para que le dieran viabilidad a un proyecto. Y esto, además, dicho sea de paso, se presta también para la corrupción, porque esas viabilidades de los proyectos se convirtieron en un peaje. Eso fue lo que sucedió en el escándalo del OCAD Paz, en donde funcionarios de la Contraloría General y funcionarios
de Planeación Nacional se dedicaron precisamente a ponerle cortapisas a los proyectos que eran presentados para darles viabilidad, y ese era el mecanismo a través del cual, un mecanismo extorsivo, a través del cual hubo lugar a actos de corrupción. De manera que quiero concluir apoyándome en lo ya dicho por Luis Fernando, en el hecho de que hace más de 4 años, 5 años diría yo, el Congreso de la República le dio facultades al gobierno para que integrara una comisión de expertos para que estudiara las finanzas territoriales y le hiciera una recomendación al gobierno y al Congreso sobre las medidas que podían tomarse justamente para establecer fuentes de financiamiento que permitan el fortalecimiento fiscal de las entidades territoriales. Pues desde julio del año 2020, gobernador, fue presentado ese informe y está engavetado. Yo creo que llegó la hora de desengavetar ese informe. Yo que he tenido oportunidad de estudiarlo, ahí hay propuestas muy buenas, como la que menciona Luis Fernando en relación al tema predial, porque si se continúa con el trabajo que se viene haciendo del catastro multipropósito y la actualización del mismo, ahí los municipios especialmente tienen una fuente muy importante para generar recursos propios. Pero en este país tenemos una catástrofe por catastro. Una catástrofe por catástrofe, y son las cosas que tenemos que plantear, porque reconociendo que son un problema hay que encontrarle solución. Recuerdo algo que decía hace unos minutos el gobernador Aníbal Gaviria, sobre que llevamos 30 años intentando desarrollar un punto de la Constitución, pero el que lo desarrolla pues no quiere desarrollarlo porque prefiere mantener los recursos en el centro, que es obviamente el gobierno nacional, y usted, gobernador, lo llamó a eso la cuadratura del círculo. Yo creo que ahora, si algo pudiéramos aportar en este espacio que estamos abriendo, en este esfuerzo que hacemos medios, academia, gobernantes, para hablar de federalización, de autonomía, de descentralización, es que cambiemos esa historia de los 30 años y que podamos tener realmente una manera de avanzar en el camino que hemos planteado. Entonces, gobernador, le pregunto si usted ve alguna esperanza, porque así como usted dice que pues, han pasado gobiernos que no los desarrollan, usted y sus compañeros, otros gobernadores, pues están también en un último año de ejercicio de sus funciones constitucionales. Entonces, ¿tiene ahora una esperanza distinta en el pasado de que podamos encontrar solución a estos problemas que hemos planteado hoy? Yo sí, yo tengo esperanza, Alfonso. ¿Por qué? Porque mire, los gobernadores lo que hemos querido hacer es impulsar un gran debate nacional. Y ese debate, hay que decirlo con mucha satisfacción, ha quedado bien sembrado. La academia, miembros del Congreso de la República, aún funcionarios del gobierno nacional actual, bueno, buena parte de la opinión pública, los medios. Yo quiero agradecer a Caracol, pero también reconocer que muchos otros medios han ido tomando esta propuesta de los gobernadores para agitar este debate, y pienso que ese es el camino. Por eso nos hemos propuesto, arrancando en Río Negro, 8 y 9 de mayo, pero volveremos a Río Negro, pensamos hacia el mes de julio, agosto, para unas conclusiones finales. Nosotros los gobernadores nos hemos propuesto que este debate no quede únicamente como en lo académico, sino que después de gran discusión nacional, volvamos a Río Negro, y allí en Río Negro la Federación de Departamentos con los demás actores propone que haya unos documentos como conclusiones, pero esos documentos deben ser, por ejemplo, proyectos de ley, deben ser proyectos, en la medida en que sea también dable, de reforma constitucional, pero cada tema tendrá su momento. Lo primero es cumplir con la descentralización y la autonomía que manda la Constitución del 91. Y lo segundo, si está esa opinión nacional de acuerdo para avanzar, pues obviamente andar en un camino de profundizar más, que sería el tema de federalismo. Entonces,
soy optimista porque además yo que he sido gobernador en 2 ocasiones y alcalde de Medellín en una, veo hoy mucho más comprometidos, mucho más conscientes a los gobernadores y alcaldes del país de esta situación de desequilibrio. Y veo mucho más consciente al país. Mire, lo de Río Negro fue impresionante. La academia de todos que vino a Río Negro de todas partes de Colombia era prácticamente unánime en la dirección de rechazo a esta situación de desequilibrio que se ha venido cada vez concentrando más. Si me permite ahora, para finalizar, Alfonso, quisiera tocar 2 temas, porque la gente también, en ese punto que usted nos ha propuesto, también tiene temores. Yo creo que hay un temor que la gente le tiene al federalismo, a la descentralización, y es que eso pueda traer cierto amenaza a la unidad nacional. Y el otro tema que yo he palpado que la gente tiene temores es el tema de la seguridad y de cómo podría ser el manejo de la seguridad en un escenario de autonomía o descentralización. Si quiere y si podemos, ahora lo tocamos. Gobernador, usted ya habló de despedida, pero quiero decirle que nos espere unos minutos más porque quiero hacerle una pregunta final como a sus compañeros, pero antes quiero extender esta pregunta sobre qué nivel de esperanza tienen de que avance esta discusión a nuestros compañeros de panel, empezando ahora con Amílcar Acosta. Bueno, yo creo que lo que ha faltado hasta ahora en estos 33 años de la Constitución de 1991 es voluntad política. Andrea. Y donde hay voluntad hay caminos. Ya yo explicaba es que se me fue el sonido, no escucha a Amílcar, no escucha al gobernador al final. Ya decía que tenemos un documento que puede servir de base para lo que está planteando el gobernador Gaviria, para que se presente una propuesta de reforma tributaria territorial para fortalecer los fiscos territoriales. Pero en este momento, adicionalmente, está en marcha una misión de descentralización que está trabajando con mucha seriedad sobre cómo llevar a la práctica, para que no siga siendo letra muerta en la Constitución, la autonomía territorial. De allí deberá salir una propuesta al gobierno y al Congreso. Y si hay voluntad política en el gobierno y en el Congreso, se podrá también presentar esa otra iniciativa que propende también por el fortalecimiento de las entidades territoriales, propende por ahondar la descentralización y avanzar en la autonomía territorial. De manera pues que tenemos las herramientas, tenemos las posibilidades de la concreción, porque definitivamente la mejor reforma que puede hacerse en este país en beneficio de los departamentos y los municipios es que volvamos a la letra y al espíritu de la Constitución de 1991, porque en materia de recursos, particularmente la bolsa del Sistema General de Participaciones, con las 2 reformas que se le hicieron, le significaron recortes de transferencia a las entidades territoriales que sobrepasan los 300 billones de pesos. Y como esos recursos tienen destinación específica, un peso que se le quite al Sistema General de Participaciones es un peso que se le ha quitado a la educación, a la salud, al agua potable y al saneamiento básico. Y no ha sido un peso, sino 300 billones de pesos. Luis Fernando, también para usted esta misma pregunta antes de irnos para el cierre. Bueno, muy corto, porque ya creo que el gobernador y Amílcar han hablado de los puntos esenciales. Yo comparto plenamente que esto requiere de voluntad política, de un liderazgo, por supuesto, desde el orden nacional del presidente de la República, de su equipo económico y, por supuesto, del Congreso de la República, que tendrá que adoptar los cambios normativos a que hubiera lugar.
Pero también, no solamente la voluntad política, Alfonso, sino los momentos. Hay unos momentos en la historia en donde resulta que hay una serie de consensos que se pueden construir sobre las necesidades de cambio. Justamente, pues el gobierno Petro ha surgido como esa, digamos, una respuesta a una necesidad de cambio. Ojalá que las reformas, aprovecho para mencionarlo, pues vayan en la dirección correcta. Pero en el contexto justamente de esas discusiones, pues creo que ha sido muy importante lo que han hecho los gobernadores en términos de poder aunar esfuerzos justamente para visibilizar los problemas a los cuales ven enfrentados en sus territorios, en sus departamentos, en sus municipios, y cómo también hay mecanismos de salida, propuestas constructivas justamente para resolver estos problemas que son apremiantes. Entonces creo que el momento está, y de hecho recordemos que incluso el anterior ministro de Hacienda habló en su momento de presentar una reforma tributaria territorial en el segundo semestre de este año. Ojalá el ministro Bonilla continúe con esa misma idea, y si se da de nuevo la voluntad política por parte del gobierno nacional, la voluntad por parte del Congreso y el momento y el apoyo a través de los esfuerzos que hacen los gobernadores, creo que pues vamos a seguramente tener una discusión muy interesante sobre estos temas en la segunda mitad de este año. Muchas gracias, Luis Fernando. Gobernador Gaviria, muchísimas gracias por habernos acompañado en este rato. Le decía que quería guardar algo para el final, y es plantearle a usted, antes de que se retire, que nos diga en su concepto un cambio esencial y que podemos hacer este mismo año para mejorar la situación de la que estamos hablando. Bueno, Alfonso, para despedir no quiero dejar en punta lo que había mencionado. Hay gente que le tiene temor a la federalización, al federalismo o a la autonomía por aspectos relacionados con la seguridad, y yo creo que en eso hay que mandar un mensaje de tranquilidad y de equilibrio. Cuando nosotros hablamos de autonomía territorial, de descentralización o de federalismo, no estamos hablando de voltear la torta completamente, estamos hablando de un equilibrio, estamos hablando de una armonía que funcione para todos. Hay cosas que tiene que hacer el Estado central, sin ningún lugar a dudas. Una de ellas, pues, es el sistema judicial, jurídico, pero el otro es el tema de seguridad. Aunque puede haber algunos aspectos de descentralización, por supuesto, yo soy un convencido de la Policía Nacional, soy un convencido de la seguridad con un manejo central, obviamente en coordinación y en diálogo con los territorios. Y el otro aspecto es el de la unidad. Hay gente que le teme a la unidad nacional, porque supuestamente se ha creado el mito de que la Constitución de 1863 favoreció separatismo o desmembración. Y lo que uno podría decir es, mire, ahí están todos los estados federales del mundo, que son, por decir cualquier cosa, el 50% de los estados, y esos estados son completamente unidos. Allí no hay problemas de separatismo o desmembración, solamente hable pues en el caso de América, de Estados Unidos, de México, de Argentina, de Brasil. Entonces, para disminuir los temores que algunos pueden tener en ese aspecto. Y para responder tu pregunta, dos aspectos clarísimos. Yo creo que uno es cómo se puede cambiar, ya en el próximo semestre se podría cambiar parte de ese desequilibrio. Pues hombre, empecemos porque no sigamos con el 80-20, sino que lo llevemos al 70-30, que era lo que había antes de la Constitución del 91. Es que vamos de para atrás. Ahí hay una cifra clara, contundente y que sería revolucionaria. Y la otra, en materia de competencias, es que se le permita a los gobiernos, obviamente todo esto con una reglamentación y con unas líneas rojas claras, crear tributos y manejar tributos. Y esto podría ser diferencial en algunos casos con departamentos que tengan una institucionalidad más fuerte, puede hacerse con un nivel mayor y en otros con un nivel menor, y que vayan haciendo la tarea de crecimiento de esa institucionalidad. Muchas gracias de nuevo, gobernador Gaviria. Luis Fernando Mejía, director de FEDesarrollo, también para terminar, quisiera que nos dejara una idea de una propuesta, de una acción que pueda ser inmediata, que pueda ser de este año, en este camino del que hablamos. Pues mira, Alfonso, y un poco relacionado con lo que menciona el gobernador, yo creo que uno de los temas interesantes que se han venido trabajando y desarrollando en los últimos tal vez 10, 12 años ha sido la descentralización de competencias de manera diferenciada. ¿Y por qué diferenciada? Porque como bien lo mencionaba el gobernador,
hay algunos departamentos y municipios que tienen las capacidades institucionales, el capital humano para asumir esas competencias, no solamente con la misma eficiencia del gobierno, sino incluso con mejor eficiencia, mejor productividad que el gobierno nacional. Pero hay otros departamentos y municipios que seguramente todavía tienen brechas que falta cerrar y que por ende seguramente no podrán recibir en el corto plazo ese tipo de competencias. Entonces, lo que se requiere es justamente un análisis de cuáles son las competencias que se pueden ir descentralizando. Hablábamos hace algunos minutos del tema del catastro. Cuáles son las capacidades locales y las capacidades de capital humano institucionales para poder ir recibiendo esas competencias e ir entregando esas competencias de manera gradual, de manera diferenciada, para fortalecer justamente la autonomía y las capacidades desde los departamentos y municipios. Esa idea yo creo que fue exitosa para el caso del catastro. Solamente tuvimos un piloto, infortunadamente, cuando yo estuve en Planeación Nacional, que fue el caso de Barranquilla. Se puede extender claramente, no solamente en el caso del catastro para otros departamentos y municipios, sino en el caso de otras provisiones de bienes públicos como la salud, la educación, el agua potable, el saneamiento básico y la infraestructura. Así que ese tema de la delegación de competencias creo que debería estar en el núcleo de la discusión de cómo mejorar la autonomía de los departamentos y municipios de nuestro país. De nuevo, Luis Fernando, muchas gracias. Y también para usted, ¿alguna idea que nos pueda dejar que usted crea que se pueda concretar este mismo año, Amílcar Acosta? Yo diría que recogiendo lo planteado por el señor gobernador y por Luis Fernando, yo creo que estamos en mora, el Congreso de la República y el gobierno están en mora de expedir una verdadera ley orgánica de ordenamiento territorial que sigue siendo una asignatura pendiente porque la que se aprobó, la que se expidió como tal, la ley 1454 del 2011, es un remedo de ley orgánica de ordenamiento territorial. La ley orgánica de ordenamiento territorial que deberá expedir el gobierno justamente debe recoger esto planteado por el gobernador y por Luis Fernando, que tiene que ver con recursos y tiene que ver con las competencias. Amílcar Acosta, muchas gracias y especialmente muchas gracias a todos ustedes, los que nos escucharon a través de Facebook o a través de YouTube, todos los que nos ven a través de las conexiones de la página web de Caracol Radio, de la página web de la Federación Nacional de Departamentos o de sus redes sociales. Sigue siendo un tema del primer interés para Colombia, del primer interés para Caracol Radio y para la Federación de Departamentos. La federalización, la autonomía territorial, la descentralización. Seguiremos hablando en estos espacios digitales. Muy pronto volveremos a estar en contacto. Muchas gracias. Gobernador, un placer, Amílcar. Saludos especiales, Alfonso, gracias. Igualmente, muchas gracias. Un abrazo a todos. Un abrazo, gracias. Creo que salió bien el picadito. Salió bien el picadito. Gracias. Bien, Alfonso. Muchas gracias. Gracias. Chao, chao. Buenas tardes.